Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablar del tabernáculo, si podemos dejarlo allí. Eso es una representación por ordenador de un tabernáculo. Bien. Em, Luego vamos a ver la posición. Aquí está este, para allí oeste, al fondo al sur y aquí al norte. Bien. Y obviamente faltan el pueblo de Israel, y faltan los colores también. No creo que son esos colores, pero más o menos es así. He sacado esto de una página web que dice que se puede usar si usa para enseñanzas cristianas. Bien, entonces está bien. Bien, para recordar, esa es la segunda enseñanza que hago sobre la serie del tabernáculo y los templos de Jerusalén. Bien, hablé hace unas semanas sobre el primer templo. Bien, y había una sorpresa porque el primer templo no es el tabernáculo, no es el templo de Salomón, es el templo en el cielo. Voy a intentar decir templo y templo. 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 Entonces, es un principio. Primero Dios, las cosas de Dios en el cielo, y luego nosotros y las cosas de la tierra. Y que vamos a ver este versículo que es Colosenses 3, 1, 2. Sí pues, habéis resucitado con Cristo. Sí, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Y es exactamente el tabernáculo, el templo son copias o más bien una representación del templo en el cielo. Punto 1. Moisés subió a la montaña. Bueno, no solamente subió muchas veces a la montaña. Y aquí vemos en los capítulos 24 a capítulo 40, vemos muchas veces Moisés subió. Cuando Moisés recibió de Dios los planes y las instrucciones para hacer el tabernáculo, ¿dónde tuvo que ir para recibirlo? Moisés tuvo que ir a una montaña, ¿bien? Obviamente no fue el cielo. Moisés no fue hasta escalera, hasta el cielo, fue una montaña. Pero era un tipo de Cristo. Moisés en este aspecto representa a Cristo. Es lo que se llama, en términos de doctrina, un tipo de Cristo. La montaña, monte Sinaí, representaba la comunión con Dios en el cielo. Es un tipo, es un cuadro, es una cosa que explica bien que Moisés fue a una montaña, encima de la montaña, representando el cielo. También la presencia de Dios cubría la montaña. Y todo es un tipo del cielo de Cristo. ¿Bien? El mediador entre Dios y los hombres. ¿Bien? Éxodo 24, 15 y 18. Entonces, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como el fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bien, aquí es un tipo de Cristo. Todo esto habla de Cristo. De hecho, he escogido algunas cosas de este libro, Cristo en el Tabernáculo. Bien, de A.B. Simpson. Vamos a ver que Jesucristo está representado por todos lados en esta historia. Dios advirtió que nadie podía acercarse a la montaña
y cualquiera que lo hiciera moriría. Es muy fuerte, sea hombre o animal. Aquí hay una separación. Dios, Moisés y el pueblo, representando a Dios, Jesucristo y el pueblo. Era un asunto muy serio y muy santo. Serio y santo. Moisés, como tipo de Cristo, representó al pueblo de Dios. Bien, él era la representación del pueblo de Dios como Cristo, y solamente él podía subir. Como Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Como Cristo, Moisés era el mediador del pueblo de Israel y Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros como cristianos tenemos el gran privilegio de poder y el privilegio de poder acercarnos a Dios en cualquier momento. Esto es un privilegio increíble y un honor tremendo. Quizás, muchas veces, no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos. Bien. Quizás estoy leyendo un poco porque no quiero, he escrito esto, creo que está bien, y no quiero ir añadiendo cosas porque, bueno, vamos a quedar con esto. Pero a la vez, tenemos que ser santos, apartados del mal y a la vez apartados para Dios. Tenemos que vivir para Dios. Dios hace su cosa, su parte, y nosotros hacemos nuestro. Siempre es así. No podemos jugar con el mundo. Tenemos que tomar las cosas muy en serio. Si alguien en este momento, en el campamento de Israel, se acercó a la montaña, tuvo que morir. Era un asunto muy fuerte y dice, bueno, ¿por qué tiene que morir? Porque Dios lo dijo. No podía mezclar las cosas santas con las cosas no santas. No podía ni acercarse a la montaña. Todo era santo y puro. Y nadie impuro podía estar cerca. Éxodo 19:23. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Esto muestra que el pueblo de Dios estaba lejos y apartados de Dios. Nadie era santo y puro en los ojos de Dios. Dios realmente quería enseñar al pueblo de Israel, y a nosotros también y todos, que primero hay una separación. Luego quería enseñar el sacrificio, quería enseñar sobre la sangre, el perdón de pecados, y luego envió a Jesús. Muestra muchas cosas en la historia. Muestra la separación, luego muestra a Jesús a través de los sacrificios de todo esto, y luego muestra que podemos entrar. Pero hay un paso, es paso a paso. Bien. Lo mismo para nosotros. No podemos acercarnos a Dios por nuestros méritos. Solamente podemos acercarnos a Dios porque tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros. Bien, la historia. Si no fuera por la sangre de Cristo sobre nosotros, estaríamos apartados de Dios para siempre. No podríamos acercarnos a la montaña. Pero como tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros, sí, como Moisés, podemos ir. Bueno, nosotros tenemos el privilegio porque el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo está en nosotros. Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hebreos 10:19-22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien, gracias a Dios que tenemos el privilegio, pero también tenemos más responsabilidad. Tenemos responsabilidad, tenemos el privilegio, sabemos mucho más que ellos, pero también más responsabilidad. Bien. Punto 2. Ahora vamos a hablar del tabernáculo, que es básicamente un templo móvil. Es un templo, pero transportable. Hoy solamente voy a hablar del tabernáculo y lo que significa. Otro día, quizás, podemos hablar de las cosas asociadas con el tabernáculo, que son la mesa para el pan de proposición, el altar de bronce, el candelabro, el arca del pacto, la fuente de agua para limpiar y unas cosas más. Pero hoy solamente vamos a hablar del tabernáculo y lo que significa, y sobre también lo que significa lo que en Cristo, que es un tipo de Cristo. El tabernáculo es un tipo de Cristo. El tabernáculo fue el primer templo de Dios en la tierra. Bien, ahora sí, el primer templo en la tierra es el tabernáculo. Esencialmente un templo móvil y transportable. Esta estructura transportable representaba el lugar de residencia divina a la manifestación de la presencia de Dios en la tierra. Con esto quiero decir que era un punto claro, Dios, la Trinidad, estaba representada en el tabernáculo. Fue un privilegio. Podías ver, si estuvas allí, podías ver la representación de la gloria de Dios allí, en el tabernáculo. No hace falta. Nosotros tenemos, pero era muy importante. Para el pueblo de Israel, el tabernáculo demostraba perfectamente que Dios real y físicamente estaba con ellos. Eso es muy importante. Ellos sabían día y noche que Dios estaba con ellos. Ningún otro pueblo en la historia ha tenido esto. Bien, ahora nosotros vivimos por fe. Sabemos, porque sentimos a Dios, cristianos, pero no podemos comprobarlo. Sabemos, pero no podemos mostrarlo. Pero ellos sí pueden mostrar. Allí está Dios. Y es la representación de Dios. Bien. Para nosotros los cristianos, Dios vive dentro de nosotros. Pero lo vivimos sin fe. Para ellos, la presencia de Dios estuvo en el tabernáculo. Ellos podían ver esta presencia físicamente y ver la gloria de Dios con sus propios ojos. Por lo menos lo vieron los que pasaban los 40 años en el desierto y los que entraban en la tierra prometida. ¿Bien? Los 40 años en la tierra, o 39, si quitas uno, más cuando entraban en la tierra. No obstante, el tabernáculo también desempeñó una función esencial. Era el lugar oficial designado por Dios para la realización de sacrificios por el pecado y por otras ofrendas y sacrificios. Bien, solamente en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Bien, porque el tabernáculo, luego vamos a ver, representaba a Cristo. Solamente en Cristo. Estos sacrificios prefiguraban y representaban el sacrificio de Jesús en la cruz. Es muy importante esto. El tabernáculo, templo,
representa a Jesús. Y vamos a verlo. También el tabernáculo contenía el arca del pacto, que representaba la ley de Dios, porque contenía las 2 tablas de la ley también. Y por lo tanto el tabernáculo representaba la morada de Dios en la tierra, un lugar de sacrificio para expiación de los pecados y una representación de la ley de Dios. Era un lugar solemne dedicado a Dios, a su ley y a la búsqueda del perdón por los pecados. ¿Bien? Bien. Eso es antes de las sinagogas. El primer pueblo de Dios tenía esto. Y tiene que vivir en fe, tiene que vivir en obediencia. Allí está Dios, y allí es la presencia de Dios. Tengo que obedecer a Dios. Y cuando peco, tengo que pedir perdón con mis sacrificios. ¿Bien? Dios, quien es absolutamente perfecto. Bien, vale, sí. Bien. Vale, punto 3. Sí, punto 3. Sobre la ofrenda para el tabernáculo. Aquí estamos hablando para hacer el tabernáculo. Las ofrendas que la gente daba. ¿Bien? Eso es ofrenda. Sobre la ofrenda para construir el tabernáculo. Es muy curioso que la misma representación del templo en el cielo, el tabernáculo, fue hecha por las ofrendas de su pueblo en la tierra. ¿Bien? ¿Sí? ¿Entendemos esto? Dios hace una cosa increíble. Dios de dioses dice, voy a hacer una tienda aquí que está basado en el templo y quiero que mi pueblo da ofrendas para hacerlo. ¿Bien? El pueblo de Dios tuvo el privilegio de participar en la construcción con sus ofrendas. Dios, quien es absolutamente perfecto, usa las ofrendas y materiales de los hombres, quienes no son perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, para construir una representación de su morada en el cielo. Bien, piensen esto. Dios nos usa a nosotros para hacer su obra en la tierra, aunque no somos nada perfectos. Dios podía hacer perfectamente su obra bajando ángeles. Podía decir, mira, estoy harto de vosotros. Jesús dijo algo como, estoy harto, no hay fe, es horrible. Y podría decir, bueno, Señor, Dios, por favor, envía tus ángeles, haz el trabajo. Y ya está. Pues no. Dios elige a nosotros para hacerlo. En la gracia de Dios. Por esto es tan importante hacer la voluntad de Dios. Bien. Dios cuenta con nosotros para hacer la obra de Dios. Pero a veces no participamos en su obra porque no le dejamos. No dejamos a Dios, a veces no. Pero tenemos el privilegio de participar con nuestras ofrendas de dinero, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, habilidades y por supuesto muchas más cosas. Bien, el 23. De hecho, todo lo que somos y todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Lo tenemos prestado aquí en la tierra. ¿Vale? 24. Dios cuenta con nosotros. Éxodo 25, 1-9. Jehová habló a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esa es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pieles de cabras. Esto es para hacer, y pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia.
Eso es para el tabernáculo. Luego, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Piedras de once, piedras de engaste para el ephod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás, lo haréis. Dios había prestado estas cosas de valor a su pueblo, sobre todo cuando salieron de Egipto. Recuerda cuando salieron de Egipto, los egipcios, wow, mira lo que ha pasado, tenían miedo y tenían respeto para ellos y les daban las ofrendas porque Dios mismo obró en ellos para darse las cosas. Oro, especias, cosas, las cosas que Dios necesitaba. ¿Bien? Y ahora ellos pensaban, qué bien, yo tengo mucho oro, tengo mucho oro, tengo mucho oro. Cuando llega al cielo, o cuando llega a la tierra prometida, este oro voy a usar. Y ahora Dios está diciendo, no, este oro necesito para el tabernáculo. Sí, Señor, te lo doy. Estos talentos, estas cosas necesito que me des. Vale, Señor, te lo doy. Dios había prestado esas cosas de valor a su pueblo. En esos momentos tuvieron el privilegio de devolverlos al servicio de Dios. Hombre, quizás a uno se quedó y luego dijo, Moisés, lo siento, toma. El egipcio me daba esto y pensaba que era para mí. Toma, ese es para Dios. Ay, bien. Y para nosotros tenemos el gran privilegio de devolver a Dios las cosas que Él nos ha prestado. Punto 4, 25. Vamos a estudiar Éxodo 26, el templo. Primero podemos ver que es Dios quien está hablando aquí. En todo este texto, cuando vemos el texto, vamos a ver que Dios está hablando. Es palabra por palabra Dios. Esto es una parte de la Biblia que está escrito, dictado directamente por Dios. ¿Bien? Es un texto extenso, pero muy detallado y preciso. Dios se lo comunica a Moisés con exactitud. Es una copia y una representación del templo en el cielo, por lo que debe ser perfecto. Y Dios mismo detalla cada aspecto. Esto no viene de un diseñador humano, esto viene directamente de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos una guía para vivir la vida cristiana, que es la Biblia. Pero contamos con la enorme ventaja de que Dios ha enviado a su Espíritu Santo para ayudarnos a leer esta guía y vivir exactamente como Dios desea. ¿Bien? Para construir las cosas en nuestras vidas. El 26. El tabernáculo y el templo representa a Jesucristo. Lo pone aquí en este libro y le pone, si tú estudias la Biblia, puedes ver, claro, esto representa a Cristo, esto representa muchas cosas, ¿no? En su segundo lugar, podemos ver que el templo y el desierto, podemos ver que este templo en el desierto representa a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, el primer templo, ahora voy a dar un concepto, 3 cosas. 1, 2 y 3, o A, B, C. El primer templo está en el cielo. ¿Representa qué? ¿Qué representa? A Jesucristo antes de venir a la tierra. El segundo templo es el tabernáculo en la tierra, más bien en el desierto, en la tierra. Representa a Jesucristo en la tierra. También representa al pueblo de Israel antes de él. Pero básicamente estamos hablando de esto. Y el templo en Jerusalén, cuando construyó Salomón, representa a Cristo resucitado.
A, B, C. Bien. Yo no sabía esto, pero bueno, está bien. Como cristianos tenemos el privilegio de poder comprender esas cosas. Bien. 29. Éxodo 26. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Estoy mirando el tiempo. Bien. En la Biblia, el lino torcido representa pureza, justicia y santidad. Su blancura y finura simbolizan la justicia y la pureza, especialmente la justicia de Cristo. Bien, en la Biblia el lino torcido representa pureza, justicia y santidad. Su blancura y finura simboliza la justicia y la pureza, especialmente la justicia de Cristo, quien es sin mancha y sin pecado. El hecho de que sea torcido, en el sentido bueno aquí, indica que las fibras están entrelazadas, bien, lo que le da la fuerza y resistencia, y esto es símbolo de la naturaleza fuerte y perfecta de Jesucristo, bien, está fuerte, además está entrelazado. Jesús en su interior tenía esto, ¿no? La fortaleza de Dios. Dios mandó construir la representación de su templo en el cielo en una forma de una tienda. Esto simboliza la humildad. ¿Cómo es que Dios nos dijo, vale, vais a entrar ahora mismo de Egipto a Israel y me vas a hacer un templo de oro lo más grande posible? No, Dios quería en pasos para enseñar un proceso. Bien, humildad. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios se acercó a nuestro nivel. Dios Padre envió a su Hijo a la tierra. Bien, humildad. Una simple tienda. Una tienda es algo temporal. No tiene la solidez de una casa. Es más débil y frágil. Así somos nosotros. Como cristianos, vivimos como peregrinos en la tierra. Bien, somos como esta tienda. Somos peregrinos. No hemos llegado todavía. Pero la enseñanza más importante es sobre Jesús. En el cielo, Él es como el templo. En el cielo, Él es como un templo celestial, grande, precioso y poderoso. Sin embargo, Jesús dejó su gloria, ¿recordamos? Todo el oro, todas las cosas, la gloria del templo grande y perfecto, para pasar sus días en la tierra, en un cuerpo humano que es tan frágil, débil y temporal como una tienda, como un tabernáculo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, gracias. Dios se humilló. Un ejemplo del pueblo de Dios. Después del tabernáculo se construyó el templo, que era mucho más grande y majestuoso, tanto por dentro como por fuera. Esa transición representa la diferencia entre la etapa de peregrinaje y sencillez del pueblo de Israel en el desierto y a la etapa de estabilidad y gloria en la tierra prometida. Bien, también. El templo fue diseñado para ser una expresión visible de la majestad de la gloria de Dios,
siendo una casa magnífica por excelencia que reflejaba la realeza divina, el templo. Pero estamos hablando del tabernáculo. En el contexto cristiano, el templo simboliza a Cristo Jesús glorificado, así como el templo supera el esplendor del tabernáculo. Cristo resucitado y glorificado supera toda expectativa humana. En el libro de Apocalipsis, Juan, recuerda la historia, Juan cae como muerto al contemplar la gloria de Jesús resucitado. Y eso está aquí, en lo próximo, aquí, bien, 37, bien, Apocalipsis 1, 12, 8. Lo que pasa es no lo voy a leer. Entendemos que cuando Juan veo a Jesús, se cae muerto, porque es increíble. Jesús era increíble. Por lo tanto, el paso del tabernáculo al templo refleja el avance de la revelación de Dios a la manifestación de su gloria, culminando en la persona de Cristo exaltado. Punto 5. Aquí vamos a ver más el tabernáculo. Bien. Podemos ver que Dios es un Dios de detalles. Bien. Tú lees la historia y dices, madre mía, todos los detalles. ¿Es necesario leerlo? Bueno, Dios puso los detalles por un tiempo específico y para estas cosas, ¿no? Podemos ver los colores. Azul, púrpura y carmesí. Carmesí, ¿no? Carmesí. Azul, púrpura y carmesí. El azul representa el cielo, donde viene Jesús. El púrpura representa la realeza de Dios. Los reyes ponen púrpura. Son colores asociados con los palacios, los reyes. Para los cristianos, el tabernáculo y el templo representan a Cristo, el Rey de Reyes. Viene del cielo y es el Rey. El carmesí es un rojo muy intenso. Representa la sangre. Sangre de los animales ofrecidos en sacrificios diarios en el tabernáculo. Pero más para nosotros simboliza el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. No sabemos y no podemos entender todo esto de lo que sufrió Jesús por nosotros. Es increíble. Seguimos. Querubines, los ángeles, ¿no? Los ángeles, los más. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Tiene que practicar esta palabra. La frase querubines de obra primorosa se refiere a querubines elaborados con gran habilidad y esmero, mostrando una exquisitez, ¿vale? Exquisitez en su creación. Claro, fue prohibido de hacer estas cosas fuera, pero el templo es una representación en el tabernáculo del cielo. Y Dios quería poner allí para cuando la gente entrara, viera un poquito de lo que es el cielo. Yo no sé si es verdad, pero he leído que esos querubines, que eran hechos de oro, movían las alas, que Dios causó que mueven las alas en ciertos momentos. Yo no sé si es verdad o no, puede ser o que no entra allí, pero es una cosa que he oído. Bien. Esta expresión se utiliza para describir los querubines que adoran el tabernáculo y el templo. En Éxodo 26:1 y en 1 de Reyes 6:23. Bien. Esos querubines forman parte de la decoración del lugar y de adoración y simbolizan la misma presencia de Dios. Bien. Esto nos muestra una pequeña representación del cielo. El tabernáculo representa el cielo y contiene una representación de las cosas celestiales.
42. Corchetes. No sabía qué era esto. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará el tabernáculo. Bien. Los corchetes, no sabían que eran corchetes. Obviamente vosotros sí. ¿No? Son las piezas estas. Son piezas sencillas que se utilizan para unir y fijar las cortinas. ¿Bien? Sí. Todo el mundo, las mujeres saben esto, y los hombres, pero yo no. Sin embargo, podemos notar que están hechos de oro. Oro. ¿Qué podemos sacar de aquí? Incluso los elementos más simples en el tabernáculo eran de oro. Esto nos enseña que todo en nuestra vida debe ser como el oro, es decir, dedicado a Dios, y deben ser puros y valiosos. Hasta los detalles, hasta los... Sin embargo, a veces fallamos en las cosas pequeñas que parecen no tener importancia. Eso es una cosita que ponen las cortinas, ¿no? Es importante, ¿no? Pues sí, es importante. Porque, bien. Pieles de animales. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. De longitud de cada cortina será de 30 codos. La anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrás las cortinas y unirás 5 cortinas aparte a las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en la frente del tabernáculo. Entonces, 5 a un lado, 6 otro lado, y 1, si no me equivoco, es para la puerta, me parece. Así, si no me equivoco. Esa es una descripción muy detallada para hacer las paredes del tabernáculo, hechos con materiales muy fuertes y resistentes como el pelo de cabra. Bien, el pelo de cabra es muy fuerte, ¿verdad? ¿Lo conoces? ¿Sí? Es muy fuerte, porque tenía que durar. Bueno, de hecho, el templo duró 480 años. Más de a unas casas. Porque Dios lo hizo así. Tipo de Cristo. Sin embargo, desde fuera, el tabernáculo no parecía algo especial. Nosotros vimos al principio un dibujo de templo, y no parece nada. No parece algo especial. ¿Bien? Más bien era sencillo. ¿Bien? Si tú comparas el templo con el templo, el tabernáculo con el templo, dices, esta es muy sencilla, no es nada. Lo mismo sucede con Cristo, claro. Exteriormente parecía una persona común de una familia humilde. Incluso su padre había muerto cuando empezó su ministerio. Humilde. Bien. Desde fuera del tabernáculo parecía solamente una tienda cubierta de pieles de animales. No es muy especial. Para protegerlo de las condiciones extremas. Pero por dentro estaba revestido de oro y materiales muy especiales. Por fuera no parece nada. Por dentro, wow. Bien. La gente veía a Cristo, que Cristo vivía como una vida normal, pero en su interior cultivaba una relación única con Dios del cielo. De la misma manera, así debe ser para nosotros los cristianos. Somos de carne y hueso, pero tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Debemos ser puros y esforzarnos por mantener nuestras vidas que contienen el templo del Espíritu Santo sin mancha y sin pecado. Bien. Las tablas, 49. Las tablas de madera de acacia. Luego mencioné esto, ¿no? Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que están derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, etc. Bueno, no vale más. 50. El tabernáculo no era solamente una tienda hecha de tela. Eso es el secreto, ¿bien? El secreto. No solamente es una tienda, tiene truco. El tabernáculo no solamente era una tienda hecha de telas, de pieles y pieles
y pieles de animales. En su interior tenía una estructura de madera. Esto representa solidez. Cristo tiene 2 títulos: Hijo de hombre, Hijo de Dios. Bien. Cuando estuvo en la tierra, era físicamente frágil, débil y delicado, como cualquier ser humano, pero en su interior cultivó una relación muy especial con Dios, su Padre, que formó una fuerte en su vida. Lo mismo sucede con nosotros. Somos frágiles, débiles y delicados, como cualquier humano, pero debemos cultivar nuestra relación con Dios para que Él haga su obra fuerte en nuestro interior. La madera utilizada era acacia. ¿Lo conocéis? ¿Acacia? Sí. Esta madera se destaca por ser noble, dura, fuerte, sostenible y muy resistente, ideal para usos en exteriores. Es una madera que se puede usar en el exterior. Es resistente a la humedad, resistente a insectos y hongos. Además es flexible y no se agrieta fácilmente con la exposición al sol. También es antibacteriana y puede usarse en elementos que están en contacto con alimentos. Entonces es una madera casi perfecta. Y Dios dijo: yo quiero el interior del templo así. Cuando yo pensaba del templo, pensaba en el tabernáculo, en una tienda. No me di cuenta, quizás vosotros sí, porque sois muy inteligentes, que claro, es una tienda, pero por dentro tenía una estructura de una manera casi perfecta. Bien. Jesucristo vivió en la tierra rodeado de la contaminación del mundo, pero no se contaminó. Su vida fue fuerte porque en su interior tenía una estructura formada por la oración y la continua comunicación con Dios. Exteriormente era una persona común, pero por dentro era fuerte espiritualmente. Así debemos vivir nosotros también. Bien, seguimos un poco. Las barras para transportar. También se menciona las barras. Bueno, aquí las barras. Voy a dejar un poquito así. Solamente había unas barras para transportar el templo. Eso está en el versículo 26. Esto muestra que el tabernáculo se transportaba de un lugar a otro. Como el pueblo de Israel estuvo peregrinando durante 4 años, el tabernáculo debe ser transportable. De igual manera, Jesucristo pasó su vida fuera del cielo, en el desierto, espiritualmente muerto, que es este mundo. Nosotros también somos peregrinos en esta tierra, esperando llegar a nuestra tierra prometida en el cielo. 53. Estas eran barras de acacia, pero recubiertos de oro. ¿Ok? Bien, etcétera, etcétera. No voy a leerlo porque, bueno. Y cubrirás de oro las tablas y harán los anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrimos de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todo cubierto de oro. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto de oro. Bien. El oro no solamente simboliza la realeza y el carácter especial del lugar, sino que en la Biblia representa la divinidad, la pureza, la perfección, la gloria y la majestad de un rey Dios. Bien. Es un símbolo de la presencia y la naturaleza inmutable de Dios, así como de la realeza y el divino poder, el poder divino. Por esto el tabernáculo cubierto de oro representa tanto al cielo como a la realeza de Dios. Bien, representa muchas cosas. Y Moisés tiene que hacer todo conforme lo que Dios le mostraba. 55. El velo. El velo representa la separación entre Dios y los hombres. Hemos visto un poquito de esto cuando Moisés subió a la montaña. Había una separación, no podían pasar.
Y ahora vamos a ver que en el templo también, en el tabernáculo, en el templo hay dos partes. Bien. El velo representa la separación entre Dios y los hombres. En el tabernáculo, este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, simbolizando la barrera que existe debido al pecado humano. Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto de Edén, pero a causa del pecado, la humanidad quedó separada de la presencia directa de Dios. El velo era una señal visible desde distancia. Solo el sumo sacerdote podía cruzarlo, pero solamente una vez al año. Y además tenía una cuerda atado porque Dios le podía quitarle la vida allí. Bien. 56. También haréis un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Bien. 57. En el Nuevo Testamento el velo también representa la carne de Cristo. Leímos al principio de esto. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, indicando que por medio de su sacrificio el acceso a la presencia de Dios quedó abierto para todos los creyentes. Esto si estáis tomando notas, eso es Hebreos 10, 19 y 22. Punto 6, 58. Estoy tomando un poco. Ready. Punto 6. Unos datos sobre el tabernáculo. El tabernáculo. Construcción y consagración. El tabernáculo fue construido en el monte Sinaí en el año siguiente al éxodo del pueblo de Dios. Bien, alrededor de 1446-1445 a.C., según y hecho según las instrucciones perfectas de Dios. Se completó en el primer día de Nisan y fue consagrado 8 días después en Levítico. Luego, otro momento, quizás vemos esto. Fue construido en el año después de salir de Egipto. Es muy importante. Al salir de Egipto, un año después, justo un año después, Dios sabía que el pueblo de Dios necesitaba uno, instrucción, 2, su ley. Bien, aquí abajo. Dios sabía que el pueblo de Dios necesitaba 1, instrucción, 2, su ley, 3, su misericordia. Hebreos 10, 19 y 22. Hebreos 10, 19 y 22. Con los sacrificios en el altar de bronce. El pueblo de Dios necesitaba instrucción, su ley y su misericordia. Y esto pasaba con los sacrificios en el altar de bronce. Bien. El pueblo tenía que pasar estas cosas. Y si vivían en fe, si Dios les llamaba también, iban a entrar en el cielo, pero tenían que obedecer. Uso en el desierto, 59, en uso en el desierto y la tierra prometida. El tabernáculo sirvió como un lugar central de adoración durante 40 años de Israel, en el desierto, y continuó siendo utilizado después de su entrada en la tierra prometida. Fue instalado en Gilgal y posteriormente trasladado a Silo. Bien. Fin de su uso. El tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón alrededor de 950 años antes de Cristo, marcando el final de su casi 480 años de uso. No está mal, ¿eh? 480 años de una tienda. Pero claro, es una tienda con una estructura por dentro. La palabra Mishkan, que literalmente significa morada. Es una morada. Bien. Dimensiones 60, 30 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de altura. De alto. Bien. Eso también Éxodo 26, 15 a 25. En metros es aproximadamente 13,5 metros de largo.
4,5 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Bien, asumiendo que es el codo normal. Hay dos tipos de codos, uno de 45 centímetros y me parece que uno 65, pero este es el codo normal. Si pensamos, 13, vamos a explicar en metros, 13,5 metros de largo. Bien, no sé si ve así. Un tercio, vamos, 4,5 metros era el lugar santo y 9 metros es el lugar santo, y el lugar santísimo es 4,5 metros y el lugar santo es 9. Entonces, la parte donde entraban los sacerdotes era 2 veces más largo, exactamente 2 veces más largo que el lugar santísimo, que era básicamente un cuadro. Ese es un cuadro pequeño, 4,5 metros. Dios se humilló para estar allí. Increíble. Punto 7, 61. Lo que podemos aprender. Dios moraba entre su pueblo. El tabernáculo era el centro de vida de los israelitas. De hecho, estuvo en el centro del campamento. El tabernáculo era en el centro del campamento, ¿no? Con 4 tribus al norte, 4 al sur, 4 al este, 4 al oeste. Lo mismo con nosotros. Dios tiene que ser en el centro de nuestras vidas. Dios demandó la pureza en su pueblo y es lo mismo para nosotros. Si Dios es exigente con ellos, cuanto más con nosotros, porque sabemos muchísimo más que ellos. Tenemos que obedecer a Dios en todo como lo hizo Moisés en el pueblo de Dios. Deberíamos dar gracias a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz, que cubrió estos sacrificios en el tabernáculo, en el templo, y también cubre a nosotros los cristianos. Conclusión 63, pero hay un truco, hay un poco más. Con eso casi terminamos la primera parte del tabernáculo. Otro día vemos otras cosas como la mesa, el altar. La mesa, el altar. Bien, es el mesa, el altar, vale, lo tengo aquí. La mesa para el pan, el altar para el bronce, el candelabro, el arca del pacto y algunas cosas más. Ahora, vamos ahora las fotos, ¿no? Las fotos, los cuadros, ¿bien? Vale, vamos a explicarlo. Eso es una representación por ordenador de alguien que dijo que se puede usar este dibujo si se usa en la iglesia, se usa para predicar, pero no sé, por favor, que no se puede usar para hablar en contra del cristianismo o cosas así. Entonces, gracias a la persona que hizo esto. Bien, vamos a acercarnos. La puerta está al este, se llama oriente, ¿no? Oriente. Oriente. La otra parte está al oeste, occidente. Obviamente aquí sería al norte y allí al sur. Por alrededor, 4 tribus aquí y aquí. Lo más importante es de los 4 tribus al este, era el tribu de Judá que llevaba. Bien, Jesús viene de la tribu de Judá. No creo que los colores eran estos colores, porque era, ¿recuerdas? Telas de cabras y telas de tejones. ¿Ven? Pero bueno, es una representación. Aquí se ve el altar de bronce, que es un cuadro. Sí, muy bien. El altar el fuente para lavar. Y aquí se ve la entrada del tabernáculo. No sé si hay una más, ¿no? Cara del altar, bien. Y entrando, no se ve mucho. Ya está, ¿no? Bueno, si no se ve, es que es igual, no se ve.
Bueno, eso sí, espero que entendamos un poquito más, ¿no? Como he dicho, hoy solamente he hablado de una cosa, que es el tabernáculo. Otro día explicamos, sí, perfecto, eso está ya. Bien. Claro, yo creo que los colores son más oscuros y más así. Pues ya está, ya está. Bien, esa es la persona que hizo esto en inglés. Bien, perfecto. Bien, ya está, ya está. Gracias.